Muy bien. Entonces, como habíamos visto en la clase pasada, hay dos tipos de derechos que van a regular el cibercrimen o el ataque al derecho penal cibernético. En el derecho penal cibernético no existe como tal aquí en los Estados Unidos. La palabra cybercrime es para definir el ciberdelito. Y ese ciberdelito, literal, va a descansar en dos tipos de derecho, que es el Cybersecurity Law y en el Privacy Law. Entonces, así como está en dibujitos, literal, vamos a ver al Cybersecurity Law como un escudo, ¿sí? Y al Privacy Law como un casco, ¿sí? El Privacy Law va a ser lo que nos va a proteger ante terceros y el Cybersecurity Law lo que va a proteger el ciberespacio. Entonces, en el Cybersecurity Law, literal, las bases que hacen al Cybersecurity Law va a ser que podamos definir cómo es la atención a la brecha de la ciberseguridad. O sea, no va a ser un derecho preventivo, va a ser un derecho casuístico que se va a enfocar a la causa del ciberdelito y a los posibles orígenes de persecución del delito. No hemos avanzado en la prevención. No, el derecho del Cybersecurity Law todavía no llega a esa etapa. Ha llegado apenas a la etapa de vinculación sistemática del delito. Y en el Privacy Law sí lo tenemos bastante avanzado. De hecho, parte de las bases que nacen de Privacy Law se han dado de la OEA, se han dado por las sentencias de la OEA en materia de derecho de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, ese ICT Law sí existe aquí en Estados Unidos. Y entonces este ICT Law es el que va a darle literal base a estos dos derechos, que es el Cybersecurity Law y el Privacy Law. No existe el derecho de la protección de los datos personales. Ese es más de una escuela latina y española. Entonces, como no existe, lo vamos a meter también en la cajita del Privacy Law, pero le vamos a llamar Information Security Law. ¿Sí? Entonces, en el Information Security Law nace del Information Law. Aquí, desde los 1900, ya existía el Information Law, que es la protección de la información, y nació con los acts o las leyes de las bibliotecas. Entonces, estas bibliotecas, por eso tenemos un sistema en teoría avanzado de bibliotecas, y casualmente J. Edgar Hoover, fue de las primeras personas que cambió el sistema de sistematización de la información, tanto en las bibliotecas públicas como en lo que sería ya la información criminal. Por eso Edgar Hoover es reconocido por poder ser el primero que hizo la primer base de datos criminalística de huellas dactilares. Naturalmente está Bertillon y todo esto, él admiraba mucho a Bertillon, pero ya aquí Edgar Hoover puso las nuevas bases de lo que sería el law enforcement, que es el hacer cumplir la ley. Entonces, en el law enforcement vamos a ver cómo nosotros, ahorita estas agencias que les voy a presentar, los principios de ley van a ser lo que se data literal en el delito en los Estados Unidos. La escuela internacional no le hacen mucho caso. Tengo que decirlo así. O sea, la 1DC acompaña a muchas de estas agencias, pero se van a recargar más en Interpol, se van a recargar más en agencias de inteligencia como el Mossad. Entonces, no van a, sí, tengo que decirlo así muy claro, respetan la legalidad, pero no se alejan un poco de la internacionalidad. O sea, no les importa mucho seguir los estándares de la UNDC. No obstante, sí está en normas, o sea, está en su sitio web y ahí es donde saco los manuales que les estoy mandando. Pero al final van, lo voy a decir así muy fáctico, van, se toman la foto, están con ellos, hacen intercambio de información. Lo que hacen mucho es esta vinculación, crear vínculos, pero las normas que rigen a la OEA se quedan en la OEA. Las normas que rigen a la 1DC y los estándares que dirige la 1DC realmente no los toman en consideración. Por eso es que es muy distinto aquí el marco legal. Ahorita vamos a ver los CPAs y todo esto, y vamos a ver cómo eh, el famoso GDPR o GDPR, pues al final no es el favorito aquí en los Estados Unidos. El GDPR es un buen intento para poder salvaguardar los derechos y privacidades de los consumidores de la digitalización, pero al final es eso, es un estándar, ¿no? No es el estándar que puede regir aquí en los Estados Unidos. Fue como medio impuesto por muchas de las empresas, incluso por
firmas de consultores, pero las agencias de investigación fueron muy neutrales y tampoco los atacaron, pero tampoco le dieron mayor pie. Le vamos a ver cómo el District Attorney Office, que es la oficina del procurador, aquí la oficina del procurador se encargó de hacer directivas que le pudieran dar alcance y querella más en el ámbito civil mercantil. O sea, lo que diseñaron más las agencias del District Attorney fueron estrategias contundentes para atacar el dinero. Entonces, pero no desde la vía penal, sino desde la vía del reparo civil, porque sabían que había un gran espacio en lo que serían los delitos, ¿sí? Recordemos nosotros como abogados que existen los hechos ilícitos y los delitos. Entonces, los hechos ilícitos son aquellos que van en contra de la norma. Entonces, acá es muy importante que un hecho ilícito puede también ser subsanado en la misma vía corporativa. Entonces, las mismas operaciones encubiertas que hace la oficina de policía están basadas en buscar la querella necesaria de los agentes corporativos. Entonces, ha sido muy importante estos ataques dirigidos que ha hecho la policía porque no los ha ganado en las cortes penales, los ha ganado más en las cortes civiles y en la reparación del daño. Ya entendieron que el hacker, literal, vamos a decirle hacker en lo genérico, naturalmente el chip que traemos es otro, pero en lo genérico este hacker, este ciberdelincuente, no va a entender si no es quitándole sus activos. Y para quitarle sus activos, literalmente no puede hacer acciones dirigidas en el Código Penal, porque sabemos que el Código Penal es muy limitado. ¿Sí? Y aún así se actualiza y los congresos locales le han dado mucha fuerza, sobre todo en tráfico de información contra menores. Pero se queda limitado sobre todo los criptoactivos. Hoy tenemos un gran tema con los criptoactivos. Todas las acciones civiles que vamos a estar estudiando y de las que datan en el nuevo libro que estoy sacando, que es el Cyber Codex, son puras, literal, puras decisiones de criptoactivos. Porque al final, ahorita todo el mundo dice, bueno, ¿sabes qué? Esta persona ya me ganó completamente todos mis activos bancarios. Todos, me pudo quitar todo, pero los criptoactivos están aquí en esta USB. ¿Y quién se queda con la USB? Ahí es materia, ¿no? Porque si somos ociosos, literal, o muy cuadrados, eso es un pedacito de plástico, ¿no? O sea, entonces lo ha dicho en los jueces, bueno, ¿quieres la USB? Te la doy, aquí está, pero sin la información. No, pues, oye, pues la información es lo que tiene los criptoactivos. ¿Y quién dice que esa información no puede ser manipulada? ¿No? Entonces, son cosas que al final el juzgador todavía no entiende y hay disputas de millones de dólares en San Francisco, ¿no? Por ejemplo, de la que fui presente es una acción civil de herencia digital, ¿no? Donde dice, bueno, ya se murió esta persona, esta persona murió con muchas deudas y pues el banco dice, necesitamos que se paguen esas deudas. Y la familia dice, pues sí, pues no tenemos nada. Dice, no, sí tienen los criptoactivos, dénmelos. Y ¿te refieres a esta cosa de plástico? Sí, no te la voy a dar. Mi papá dijo que no te diera nada. Y esto dijo que incluso era cuestión de seguridad nacional. Entonces, se han estado disputando y dice el juez, bueno, ¿cómo sabemos que ya hay dinero, no? ¿Cómo traducimos que esos ciberactivos realmente significan dinero? Entonces, son sentencias que al final todavía no existen. A mí me tocó nada más ver el Discovery, que es donde más estoy, que es en los Discoveries. En la etapa de Discovery o descubrimiento probatorio es donde las partes, literal, cuando se emplazan a juicio, el siguiente paso después del emplazamiento a juicio es comparecer y ver qué pruebas se tienen, ¿no? De qué se acusa y qué pruebas se tienen. Entonces las partes literal intercambian pruebas y cuando digo intercambian pruebas no es como en México, es literal nada más, se pone en una bandeja, o sea, literal las partes, cada quien está en juicio, se pone en una bandeja, se ponen los documentos base de la acción y pruebas, se ponen ahí y literal agarra el auxiliar de sala y los lleva en la cajita y se los pone así. Y dice, bueno, ahí está. Léelo, les da el juez como 15 minutos máximo para leerlo, los leen las pruebas y se las regresan. No pueden tener copias. A diferencia que en México que tenemos copias y lo estamos leyendo en juicio. Acá no. Acá nada más tienes un pequeño rato para ver qué pruebas pueden ser usadas en tu contra o se van a usar en tu contra. Entonces, es bien interesante estas técnicas de litigio estratégico porque la policía empezó literal a calcular cómo se iba a ir ganando, no en el litigio,
sin las estrategias antes del litigio. A las mayorías de las agencias de policía lo vamos a ver muy claro en qué se atacan y qué no. No les interesa hacer juicios. Saben que son engorrosos, saben que terminan desgastando moralmente y materialmente a sus elementos. Entonces lo que van a hacer es estrategias de disuasión. Y en esas estrategias de disuasión incluso está el intercambio de condenas. Entonces lo que hacen es presionar a los ciberdelincuentes y decir, bueno, tienes dos opciones. Te unes a mí y me entregas a más y sigues en libertad, o te vas a la cárcel y en lo que se decide tu proceso seguirás en la cárcel. Un caso muy común es un ex titular de seguridad pública mexicano que está en esta situación, ¿no? O sea, realmente su sentencia fue condenatoria ya mucho después, pero así es el sistema de los Estados Unidos. Tienes dos opciones, te declaras culpable, te declaras inocente, pero si nos vamos a juicio y pierdes en juicio, vas a ver, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita vamos a ver cómo los elementos del ciberdelito son difíciles de esconder, pero a la vez el litigio se ha hecho más fácil de manera que cualquiera lo pueda entender para la rendición de cuentas, ¿sí? Y estos son los derechos sustantivos, el cyber law, que nace, el cyber security y el privacy law. Entonces, por eso tenemos que ver las jurisprudencias del privacy law, las jurisprudencias y criterios y ordenamientos, ordinance. Cuando yo digo ordenamientos es el ordinance. Recuerden que cuando ya lleguen los abogados acá a apoyarme en las clases, no van a saber nada de español jurídico. Yo les voy a dar un poquito a ellos de español jurídico, porque para que ustedes les enseñen un poquito. Entonces, este cambalache que estamos haciendo, necesito que ya se sepan esas palabras, como el seizure, ¿no? Que es el embargo, es la confiscación. Pero vamos a ver cómo los elementos clave de la acusación se encuentran más en lo civil y corporativo que en lo penal, ¿sí? Entonces, empecemos con la primera diapositiva. Bueno, entonces, dentro del temario que les puse de la clase de hoy, primero está el registro de transacciones bancarias y tarjetas de crédito. Bueno, casualmente la primera división, la primera línea de contacto con la policía cibernética es a través de estas dos cosas, que es las transacciones bancarias y las tarjetas de crédito. Entonces, literal, para hablar de que una transacción bancaria es ilícita, significa que se tiene la carga de la prueba, ¿sí? Entonces, al decir que tenemos la carga de la prueba, literal significa que tenemos elementos de convicción para decir que yo no autoricé un cargo o que sí autoricé un cargo. Hoy, actualmente, tengo que decir que las plataformas de seguridad de la información de los Estados Unidos no son como las de México. Quiero decir un poco que incluso las de México son las más avanzadas, ¿sí? No hay retiros, por ejemplo, retiros así sin tarjeta. No, ahí todavía confían mucho en el mailing, ¿no? O sea, todo te lo tienen que mandar por correo, incluso hasta la tarjeta te la mandan por correo. Entonces, ¿por qué? Porque se enfrentan al desafío legal. Entonces, hay más certidumbre legal en los ordenamientos de 1976 que en los de 2023. Entonces, las leyes, los ordenamientos, los ordinances, van a estar más en los registros de transacciones bancarias y tarjetas de crédito. Número dos, los desafíos en la admisión de evidencia electrónica. Bueno, vamos a ver que cada departamento de policía va a tener su unidad de ciberdelito. Ahorita lo vamos a ver en cada una de las especies, pero al explorar su sitio web nos vamos a dar cuenta qué delitos sí van a perseguir y qué delitos no, pese a que están en el Código Penal, ¿sí? Entonces, podríamos decir que a algunas policías no les gustan ciertos ciberdelitos. ¿Por qué? Porque han encontrado mayor resistencia en la persecución del delito ya en el tema jurídico, en el tema y el camino legal. Nosotros tenemos dos tipos de audiencias en los Estados Unidos. Se llaman individual hearings y master hearings. Entonces, en los individual hearings, literal, vamos a acusar a una sola persona. En los master hearings vamos a acusar a varias que tengan las mismas condiciones o que más o menos hayan sido juzgadas en la misma virtud. Ejemplo, un DIU, ¿sí? Que es Driving Under Influence. Entonces todo mundo sabe acá, hasta
los Mexicans, o sea, así se llaman, ¿no? O sea, las personas que vienen de migrantes, que es un DUI, sí que es manejar bajo la influencia del alcohol. Entonces, es como, no sé por qué todo el mundo va a dar ahí, pero bueno, el caso es que todo el mundo tiene ese tema. Entonces, en ese tipo de audiencias, pero un DUI, entonces significa que va a haber muchos borrachitos, o sea, literal. Entonces, se hacen master hearings para que el juez no pierda su tiempo con cada uno de los casos. Entonces, se manda a 5, 7, 8, 10 delincuentes que tengan la misma acusación. Entonces, se hacen audiencias al mismo tiempo. Entonces, en vez de perder su tiempo cada juez con cada caso en específico y ver todo, o sea, imagínense cómo el problema que tenemos en México, ¿no? O sea, literal, hay un hecho delictivo de daños a transeúntes o hechos de tránsito terrestre y hay una audiencia, hay un juez y se puede tardar las horas que sea. Eso acá lo repensaron y dijeron, no, pues imagínate, nunca va a acabar con tanto delincuente. Entonces, los delitos más comunes se combaten en master hearings. Entonces, hay muchos abogados que hacen fila y literal los master hearings también están en master halls, es decir, son audiencias abiertas, audiencias grandes donde están muchos abogados formados con sus respectivas familias. Entonces, es como si fueras a la iglesia porque están todos formaditos así en cada uno de los rows y ahí te sientas y pues esperas con tu abogado y tu familiar a que tu familiar salga ahí. Algunos hasta bien orgullosos, ¿eh? Y sobre todo cuando es de hechos de tránsito terrestre, así como, me detuvieron, ¿no? O sea, no sé por qué les da tanta alegría, pero bueno, el caso es que les da alegría y ahí está, ¿no? Y dicen, ya voy a salir, ¿sí? Todos salen bajo caución, reparando el daño. Hay delitos que se pueden mezclar también por la incidencia delictiva. Entonces, puede haber audiencias donde en este mismo de hechos de tránsito también tengan de violencia intrafamiliar, que también es muy común. Entonces, los delitos muy comunes los atacan en master hearings. Entonces, cuando estemos buscando los precedentes judiciales, que es los que le estoy poniendo aquí en pantalla, necesito que vean los individual hearings. No lean ni busquen en internet in master hearings, porque no los van a encontrar. El ciberdelito no se encuentra en master hearings. ¿Por qué no se encuentra en master hearings ni ningún precedente judicial de master hearings? Porque al final no hay tantos precedentes de ciberdelito. Y al no haber tantos precedentes de ciberdelito, entonces literal, todas las sentencias que ustedes busquen en internet, busquen individual hearings, porque cada vez que ustedes vean que es un individual hearing, significa que es un delito especial, ¿sí? Entonces, al ser un delito especial o que no es muy común su ejecución, entonces va a haber va a haber individual hearing. Entonces, los ciberdelitos, la mayoría están en individual hearings, pero de conformidad literal con la incidencia delictiva, por ejemplo, si nos vamos a Los Ángeles, ya hay master hearings en materia de identity theft, que es robo de identidad. ¿Por qué hay master hearings en identity theft? Porque hay un buen de hackers en Los Ángeles y hay un buen de atentados contra la privacidad. Entonces, los ponen a todos los ciberdelincuentes en un solo master hearing, porque ya son muchos. Entonces, nos tiene que empezar a preocupar si en el precedente vemos que es un master hearing. Si es un master hearing es que es una conducta que ya está siendo muy soslayada y literal ya están copiando. Hay muchos copycats. Hay muchos grupos de Telegram, hay muchos grupos de Facebook en los que se pasan los consejos para cómo hackear sistemas, para cómo robar identidades, incluso para vender los famosos flipper, ¿sí? Hay un tianguis aquí en San José muy, muy, muy grande donde venden todo o sea, es como el Tepito de aquí de California, ¿no? Entonces está San José, está San Diego, hay infinidad, me parece que hay una pulga también en la frontera con Eagle Pass, allá en Texas, igual. Entonces, al final ya se cansaron las autoridades de estar buscando el mismo delito. Entonces, vamos a ver los precedentes judiciales en los temas como los estoy poniendo. Entonces, para buscar más información, tienen que poner literal tal cual estos temas y pónganle, entre comillas, individual hearing.pdf. Entonces, al individual hearing.pdf tienen mayor éxito de encontrar cómo fue el proceso penal en lo particular. ¿Sí? Si es master hearing o de master hearing, pues literal vas a tener mucho refrito y no le vas a entender mucho a la sentencia porque se va a parecer a la de todos. ¿Sí quedó claro? Después tenemos
como tema número 3, la autorización para incautaciones de computadoras. Bueno, piensen. Autorización para incautación de computadoras. Eso se llama electronic seizure, ¿sí? Entonces, los electronic seizures se tienen que hacer en audiencia. Piensen, ¿qué tipo de audiencia se va a llevar para poder autorizar el embargo de cuentas o el embargo de situaciones electrónicas? ¿Master hearing o individual hearing? ¿Quién me dice? ¿En qué tipo de audiencia voy a autorizar confiscarle los criptoactivos o los activos a un delincuente? ¿En un master hearing con otros ciberdelincuentes o en un individual hearing? ¿Quién me puede decir? Pues va en razón a la situación de la afectación, ¿no? Yo creo que si es un ordenamiento de índole federal, pues yo para el individual, ¿no? Eso quiero pensar. No, sería en un master hearing. ¿Por qué sería en un master hearing? Porque se van a autorizar todos los tipos de escuchas, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer las policías es ofrecer pruebas para poder incautar activos electrónicos en masa. Entonces, lo que van a hacer es hay veces que no tenemos al delincuente ahí y le vamos a hacer literal toma de evidencias, por ejemplo, o puesta de micrófonos en su domicilio. Hay muchas órdenes para poner órdenes de escuchas. Entonces, para que no se den cuenta, sobre todo los abogados, de dónde va a estar y a quién van a atacar de sus clientes, entonces se hacen en master hearings. Y lo que están haciendo en master hearings es que las notifican en masa, van y las notifican. Si el abogado no se le ocurrió leer su correo, que siempre lo hacen, pero si no se le ocurrió leer su abogado, o sea, su correo físico, no mandan correos electrónicos porque están atacando a un ciberdelincuente. Entonces, confían más en la carta escrita que en el texto. Entonces, uno está ahí en el correo electrónico esperando a que llegue y pues recibe el regaño por el jefe porque fíjate que esté llegando la carta, la guay, ¿cómo cartas? O sea, ya estamos en 2021, ¿qué más te en cartas? Bueno, acá siguen usando cartas porque hay mayor certeza. Entonces se hace el master hearing y cuando ves, lo van a autorizar el mismo día. Entonces, espérate, tengo audiencia en 1 hora. Entonces le corres, ya no alcanzaste la audiencia. Y entonces, obviamente, la policía ya decretó que fuiste oído y vencido en juicio y no alcanzaste a llegar a la audiencia. Esa es la maña que están haciendo. Entonces dices, en el master hearing, o sea, con todos, se autorizaron como 5 órdenes de aprehensión, 5 órdenes de poner escucha, 5 órdenes para asegurar criptoactivos. ¿Para qué? Para que no tengas tiempo de llegar a defenderte. ¿Ya viste la técnica, Fernando? Pues sí, está pues bien aterrizada porque pues, obviamente es la finalidad, ¿no? Siempre el beneficio para la fiscalía, para la policía y pues obviamente dejar en estado de indefensión. Y pues sí, siempre van un paso adelante. Es muy bueno. Imagínate, ¿tú cómo preferirías llevar una audiencia? ¿Con 5 abogados ahí en la misma audiencia? Que antes lo teníamos en los juzgados de paz penal. Si somos honestos, eso ya lo tenemos en México con los juzgados de paz penal, que estabas esperando y tu cliente estaba ahí en una sillita con las esposas, ¿no? Y en lo que se acaba la audiencia y ya llegabas, pero todo estaba aquí, ¿no? O sea, literal, estabas aquí, mesa con mesa, pompi con pompi, con tu cliente y representado. Es exactamente lo mismo como lo hacemos en audiencias de paz penal, pero aquí ya lo hacen en masa. Y entonces dice, ¿dónde está el acusado? No, pues todavía no tenemos, es contra quien resulte responsable. ¿Dónde está el abogado? No, pues todavía no tiene. Ah, perfecto, pero sí tenemos identidad, sí. Entonces autorizarlo junto con todos. Entonces, no hay derecho de defensa. Entonces, cuando yo ves, ya te capturaron todo. Es lo que están haciendo por estrategia. No, pues está muy interesante, maestro. Muy buenos Sí, comentarios. muy interesante porque al final te dan 2, 3 horas para defender a tu cliente y puedes hacer varias cosas que vamos a ver, como el Mandamus Act, como un injunction, que son como los amparos, y un appellate, ¿no? Entonces, si te vas a la apelación, pues se va a tardar años. Entonces tienes 2 opciones. Que se tarde años ver o sea, o sea, aquí es muy importante ver cómo es el refri o la congeladora, porque si metes todo a un injunction
es decir, que hay vicios de constitucionalidad a la cuarta enmienda, entonces literal pierdes tiempo porque al final dices, bueno, que no me pongan las escuchas y pum, ya nadie puede escuchar a tu cliente, pero sí le pueden agarrar su computadora, pum. Entonces es lo que tú no te alcanzas a dar cuenta. Entonces ya cuando ves, ya te agarraron al cliente con el celular, ya te agarraron al cliente con la computadora. O si les ganaste en todas, están afuera de su domicilio, tome y tome, tome fotos. Entonces, siempre se las ingenian. El caso es que estos cuatro que estamos viendo aquí, estos precedentes judiciales, es lo que sí hay, lo que sí existe. Y data del Cybersecurity Law y el Privacy Law. Entonces, número 4, precisión en la recuperación de la evidencia digital. Bien interesante este tema. Toda evidencia digital requiere un experto en la materia, un Digital Investigator. Y aquí sí se llama tal cual Digital Investigator. Dígame, doctor. Sí, gracias, maestro. Bueno, ya en el tema anterior que ya, bueno, que acaba de mencionar, entonces las escuchas, bueno, son dos dudas que tengo. Las escuchas que llevan a cabo, ya sea intervención o si hubo bueno, ¿intervienen igual los correos electrónicos? Sí, pueden intervenir todo, pero Mm, cada orden de seizure, ajá, en el orden de seizure puedes tener varias. O sea, depende a quién estén investigando. Si es a un primo delincuente, alguien bajo, lo único que van a solicitar es un surveillance, o sea, que se le esté vigilando su teléfono y su correo electrónico. Entonces, o lo que alcancen a saber de la persona. Si no saben quién es, entonces solamente es physical surveillance. Entonces, si es physical surveillance, literal, nadie separados de la casa y pues, nadie los quita. Depende mucho cuál sea el mensaje que quieren mandar, que lo están investigando o que no lo están investigando. Si no, si quieren mandar el mensaje que no lo están investigando, entonces simplemente van a autorizar las operaciones encubiertas. El tema de las operaciones encubiertas es que eso se autoriza solamente bajo dos tesituras. Una, la fiscalía no necesita la autorización de un juez para realizar una operación encubierta. Esa la autoriza el fiscal general o el director de la policía. El tema aquí es que la operación encubierta es para recolectar información y no necesita autorización judicial. No la necesito. Pero si la información que nazcan de las operaciones encubiertas sí la voy a usar en juicio, sí necesito involucrar a el fiscal y eso sí se va a hacer estrictamente en un individual hearing. Pero casualmente, si yo ya quiero empezar a pegarle al delincuente y a su abogado, todo lo voy a celebrar en master hearings para que sea oído y vencido junto con otros. Entonces yo le mando el mensaje, porque todos en prisión se conocen. Entonces, el prisionero que está allá conoce seguro a tu cliente, entonces quieres mandarle el mensaje que lo estás investigando. Entonces va a ir a pasar el chisme allá a la cárcel que están solicitando intervención de comunicaciones a la tía, a la mamá o incluso a los amigos más cercanos. Entonces lo hacen para qué? Para alertar, hacer psicosis y decir, ¿sabes qué? Ya, sí, te digo quién es y todo. Si quieres no me reduzcas la condena, pero deja a mi familia en paz, deja a mis amigos en paz, deja al gremio en paz, ¿no? Entonces lo hacen con una intención y sobre todo lo hacen para no alcanzar a defenderse. perfecto, ok. ¿Y dónde dijo el lugar en donde venden los gadgets, toda la tecnología? Hay muchos mercados. El primer tianguis es aquí el de San José. Entonces Ah, hay un tianguis que le dicen el flea market, ¿no? La pulga. Y ah, hay otro en Texas que está en Eagle Pass. ok, ok. Gracias, ¿No? maestro. Pero esos literal, si quieres conseguir físico, ahí vas, ¿no? Pero en internet están, o sea, están en grupos de Telegram, están Sí, en sí, sí, grupos de sí. Facebook, sí, es tremendo, o sea, y no Como son el caros. Flipper Cero, ¿no? ¿Mandé? El Flipper Cero. Ujú, pero cuesta, que yo recuerde, no está arriba de los $60. Hay No, unos que lo está venden en accesible. 150. Sí, pero puedes clonar tarjetas, ¿no? Entonces imagina, le inviertes 150 y pues sí, ya al menos le viste la cara como a tres gentes y ya $3,000 y te hiciste, ¿no? Sí, ok. Ok, maestro, gracias. Al contrario. Y bueno, número 5, la expectativa de privacidad. Perdón, Fernando, tus órdenes. Gracias, maestro. Aquí nada más me queda para lo Ujú, que es el apartado respecto de ese ujú, tipo de injerencias por parte de la ujú. policía. Se da en cualquier delito. ¿Es así?
Sí, sí, no importa. O sea, puede ser, por ejemplo, violencia intrafamiliar, pero quieres comprobar las amenazas, ¿no? Entonces, aquí las amenazas sí es muy fuerte cómo se combaten. O sea, la amenaza pone en riesgo a la persona y el vestigio es el daño psíquico. Entonces, si nada más quieres la pura declaración de I'm gonna kill you, te voy a matar, pues la escucha se puede autorizar, no importa el delito. Ahorita, naturalmente, no estamos considerando el ciberdelito, pero la autorización de escuchas, intervención de comunicaciones es para todos los delitos, todos, todos, todos. Incluso Sí, si eres discriminatorio que no te lo autorizan. sí, porque es interesante, obviamente, todas las herramientas que cuentan esas agencias del orden para poder hacer cumplir la ley, ¿no? Que esta parece frase de CSI, pero yo creo que ahí es cuando se va desvaneciendo algún otro tipo de utilización de la fuerza indebida, ¿no? Por parte de las autoridades, de cuerpos policíacos, al darle manoterapia a una persona, ¿no? Si ya traes todo bien investigado, no necesitas nada, ¿no? Al contrario, vamos a llegar a un arreglo antes de que sigamos el proceso y pues vamos a agarrar y a quitarte lo que tengas indebido, ¿no? Entonces, pues bueno, es un muy buen precedente, ¿no? Muy de primer mundo. Claro. Y aquí vamos a dividir dos cosas. Por ejemplo, vamos a ponernos los dos chips, el de México y de Estados Unidos. Aquí en México, digo, aquí en Estados Unidos se llama pre-trial y trial, ¿no? Entonces, en el pre-trial, en el antes de juicio, tienes que comprobar ya la acción de trial. Y en medio está el discovery, ¿sí? Entonces, traducido en México, hicimos la audiencia inicial, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio. Entonces, el discovery viene siendo así como eso que quisieron meter a las fuerzas en el proceso penal mexicano, que es el discovery. Pero aquí el discovery no tiene nada que ver con el de allá. O sea, allá aunque sea te dan copias, las lees, se señala nueva audiencia, te pone a estudiarla, aquí te dan 15 minutos para defenderte. Y si es de delincuencia organizada, ni te dan realmente lo que hacen a veces los abogados como estrategia de solicitar tiempo o reagendar la audiencia, pero literal ahí los ves inventando cada cosa para poder estudiar la carpeta, ¿no? Entonces, eh, es difícil que autoricen, o sea, ya cuando ya estás en un trial, es porque literal o de verdad no la debe tu cliente o ya se hizo un gran desastre, porque todo se o sea, todo se concentra en el pre-trial. La mayoría de los ciberdelitos no llega a trial, por eso tengo pocas sentencias y por eso los estoy señalando aquí los puntos donde ya encontré sentencias. Por eso les pongo lo de registros bancarios y esto, porque ahí es donde sí encontré información, porque la mayoría de los ciberdelitos quedan pre-trial, quedan forensic investigation, en digital investigation, o sea, en etapas muy bebé que no llegan a la jurisdiccionalidad. Bien, maestro, gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el punto número 4 nos habla de la precisión en la recuperación de evidencia digital, que va a tener la circunstancialidad de poder hallar en dónde basaste la técnica de embalamiento de la computadora, porque hay una técnica para embalar la computadora, hay una técnica para embalar los celulares, por no poner me puede corregir Roberto, bolsa de Faraday. Entonces, ahí es donde literal nace cómo estás haciendo la seguridad de la información. Y esta seguridad de la información es cómo vas a asegurar la resiliencia de la prueba. Entonces, en la resiliencia de la prueba es si por cualquier cosa el policía se equivoca y pierda la cadena de custodia, ¿cómo vamos a recuperar esa evidencia técnica? Aquí es bien importante porque después del caso OJ Simpson, las policías aquí ya tienen el chip de resiliencia, de ver cómo después de que se pierda la cadena de custodia se va a reparar ese camino, sobre todo en materia de activos digitales. Cuando la persona ha sido atacada y jaló el switch o reinició la máquina, que claro, es lo mejor, claro que es lo mejor, pero pues, ¿y ahora cómo lo localizas? ¿Cómo pruebas la evidencia? ¿No? Entonces, cuando pasan esas cosas es donde en el punto número 4 vamos a tener sentencias en materia de recuperación de activos y preservación de hechos digitales. Esto casualmente hay una orden de la Federación por parte de la Suprema Corte de que no se puede autorizar la reconstrucción de evidencia digital cuando ésta le pegue a los intereses económicos o corporativos de los Estados Unidos. Entonces,
Casualmente, si yo lo que quiero es investigar que hubo una sesión de criptoactivos o activos digitales que pusieron en riesgo a la bolsa de Estados Unidos, no puedo usarlo, porque estás metiéndote con la seguridad económica del país. Entonces, lo que pasó, quien se robó, y lo único que vamos a poder determinar es la autorización de los activos y reparación del daño, pero no vas a poder ofrecer medios de prueba. ¿Por qué? Porque estás pegándole a la estabilidad de mercado. Entonces, donde haya una acción legal que le pegue a la estabilidad de mercado, prevalece el orden público y por lo tanto la evidencia digital, ¿no? Entonces lo vamos a ver con el caso de Enron, como en el caso de Enron literal, tenían dos opciones, o buscaban a los culpables hasta por debajo de las piedras o le pegaban al mercado. Entonces ahí es donde literal no, siempre en los Estados Unidos va a prevalecer el interés público, pero también el interés económico, ¿sí? Y 5, la expectativa de privacidad, con lo mismo a la cuarta enmienda, la relación que se tiene con las obligaciones de las startups, con las investigaciones criminales, de prevalecer en todo momento la expectativa de privacidad. Es decir, aunque yo te voy a poner escuchas en tu casa, te voy a hacer reconociendo que te va a poner escuchas, pero le voy a decir al juez. El juez te tuvo que notificar. Si no te dejaste notificar o no leíste tu correo, allá tú. Si no alcanzaste a llegar a audiencias, ese es tu problema. Pero dentro de la expectativa de privacidad es que yo sí tengo que preservar todos tus derechos de audiencia y los derechos para también aportar pruebas de por qué mi medida es desproporcional. La proporcionalidad de la investigación va en camino a la negativa para aceptar el delito. O sea, si yo me declaro inocente, desde ese momento le doy la carga de la prueba a la policía para que entonces se ponga a investigar y cambie mi sentido. Si desde un momento yo me declaro culpable, ellos ya no van a investigar, porque ya te declaraste culpable. Entonces, al declararte culpable, ¿qué te investigan? Entonces dices, perfecto, gracias por evitarme toda la investigación, te voy a dar un privilegio. Y ese privilegio es no irte a la cárcel. ¿Sí? Marco legal de la ciberseguridad. Nos vamos a ver nada más las dos leyes de California más importantes y cuáles son las que le dan pie a las agencias. Entonces, sigo con las siguientes. Bien, concentrándonos en la Policía de San Francisco, en la unidad de cibercrimen, que es la primera que vamos a ver por la cuestión que nos impacta a nosotros, que es la inteligencia artificial. ¿Por qué inteligencia artificial? Porque nada más ahorita el hub de la inteligencia artificial está aquí en San Francisco. No está en Los Ángeles, no está en San Diego, está aquí en San Francisco. ¿Sí? En el viaje que lo estoy proponiendo que vengan, es un hecho que yo voy a estar en diciembre en el GIMA, y en el GIMA, que casualmente lo va a hacer con una intervención de los británicos, vamos a ver cómo desde el Consejo Británico se va a crear una nueva división de estudio con Oxford. Entonces, Stanford tiene una gran visión en materia de inteligencia artificial con el GIMA, pero Berkeley tiene completamente el OSINT. ¿Sí? Entonces, por eso son 3 escuelas, 3 visiones que de viva voz se los voy a transmitir. Si es que están aquí, lo vamos a ver. Si no están aquí, lo van a ver en la computadora. ¿Cómo vamos a ver estos? Esto es lo que sí le interesa a San Francisco. Número 1, y ahorita lo vamos a ver con las diferentes jurisdicciones. Network intrusion, que es la intrusión a la red. O sea, nada más meterme a la red, hacer un pen testing sin autorización es ilegal y es materia de delito e investigación criminal. Identity theft, que es robo de identidad. En el network intrusion nos suena mucho al Código Penal Federal mexicano, ¿no? Que es el meterte a la estructura de a la estructura física o cibernética de un medio, ¿sí? Money laundering. Aquí en San Francisco nos vamos a concentrar en el lavado de dinero. Vamos a ver cómo las otras policías alternas como Sacramento no se va a concentrar en el money laundering. O sea, casualmente aquí sí puedes hacer investigación sobre las acciones de mercado. Entonces vamos a ver a la oficina, al District Attorney, como una herramienta incluso para poner orden en los mercados. ¿Sí? 3, Theft of Telecommunications Service. Entonces, el robo de telecomunicaciones se considera también al robo del Wi-Fi, que se originó para el robo del Wi-Fi, pero se concentró literal en lo que es las comunicaciones wireless.
¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora que estoy haciendo tratos aquí con Wayma, que son estos carros autónomos, lo primero que les preocupa es que haya un sabotaje, que haya un tercero que se meta al coche y desvíe la ruta del vehículo. Entonces entraría ahí en el robo de las telecomunicaciones y también en la intrusión a la red, pero no hay más. Esas es de las cosas que vamos a ver cómo diseñamos. Theft and resale of computer hardware. El estar robando o revendiendo, que en nuestro chip mexicano vendría siendo el robo y el encubrimiento por receptación. Entonces, en el encubrimiento por receptación es muy claro, ¿no? Si tú compras algo robado, tú también eres responsable penalmente. Acá también, sí, pero solamente sobre el hardware. Entonces, no hay una visión sobre software, apps o sistemas de seguridad de la información, ni tampoco sobre bases de datos. Entonces, son atentados contra el privacy law, son atentados contra el cyber security law, y esos los jalas para acá. Theft of trade secrets, el robo de secretos, los vamos a llamar nosotros comerciales, ¿sí? Trade es comercio, entonces es theft of trade secrets. El robo de secretos comerciales, sí, la policía de San Francisco va a estar pendiente de poder hacer su diferencia, ¿sí? Entonces, a diferencia, vamos a regresar a México. Si alguien se vuela secretos comerciales de mi empresa, Ministerio Público, nada más se va a reír de mí. No va a decir, ¿qué te robo? No, pues se llevó mi laptop y la información que había en él. No, pues se robó. Pum, 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 pum. ¿Te dijo de palabrotas? Sí. Bueno, robo con violencia. ¿Te intimidó? Sí. Ah, bueno, violencia moral también. ¿Qué palabrotas te dijo? Bueno, pues, lo vamos a poner con robo de violencia. ¿Entró sin consentimiento a tu oficina? Sí, entró sin consentimiento a tu oficina. Bueno, entonces lo vamos a poner como robo de oficina. ¿Te parece? Ya, listo. Si lo llegamos a atrapar, le vamos a dar la máxima de robo, la máxima. Vamos a ponerles 8 años de prisión. Ya en juicio se consigue a su abogado, y lo redujo a 4. Entonces sale bajo libertad, bajo caución, te regresa tu laptop, te dice perdón, y te gusta 3,000 pesos de reparación del año, sí, ya, se acabó. No vamos a hacer más. Oye, pero se llevó la base de datos de la empresa. Es que eso, ¿dónde? O sea, ¿dónde lo ponemos? Bueno, aquí en San Francisco sí es un delito grave, ¿sí? Y lo vamos a meter todo en el trade secret. Pero obviamente la policía de San Francisco te va a decir dónde está el aspecto mercantil de la cosa, ¿sí? Si tú no compruebas la mercantilidad o due diligence and compliance del trade secret, no hay para dónde te jales, ¿sí? Y abajo, intellectual property theft, que es robos contra la propiedad intelectual, la piratería. Esa sí la van a combatir con uñas y dientes. Incluso eso está obligado México a ayudar en estas investigaciones. Entonces, de todos estos delitos, solamente estos son los que a las policías de San Francisco les ocupan. Ahora vamos a ver a las que están en el ecosistema de San Francisco, porque la policía de San Francisco no se manda sola, es muy pequeña, por decirlo así. Digo, no sé cuántos elementos sean, una vez que es una edificio súper grandota. Cada municipio, cada condado va a tener su Sheriff Department, que es como su Secretaría de Seguridad Pública local, ¿no? Entonces, su Sheriff Department va a tener adentro a asistentes del DA, o sea, a ministerios públicos que van a judicializar o no cada investigación, ¿sale? Entonces, después de acá tenemos la primera, que es el Northern California Computer Crimes Task Force, ¿sí? Entonces, esta primera unidad que vamos a estar estudiando habla solamente de dividir a California en dos, Northern California and Southern California. Entonces, en el Northern, literal, incluye lo que es el norte de California contra el sur de California. Se parece a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos la Baja California y Baja California Sur. Exactamente acá lo mismo, mismo chip. Entonces, vamos a ver a dos divisiones muy distintas. Por ejemplo, esta división de Northern California se encarga de delitos de cuello blanco, lavado de dinero, todos los que acabamos de decir anteriormente, ¿sí? Entonces, le ves una visión corporativa, muy corporativa y de vigilar el mercado, ¿sí? Por eso es que aquí sí van a jugar un papel muy importante
en revisar a las startups y los activos económicos de las startups, incluso las prácticas de fraude como el tax evasion, que es la evasión de impuestos, y también la de pago de derechos locales. Entonces, casualmente esta unidad de policía no solamente va a estar resolviendo todo lo que es el ciberdelito tal cual, sino también los fraudes en contra del electronic wiring, ¿sí? Que son delitos contra, incluso, fíjense bien aquí cuál es el truco, la estrategia que hace la Fiscalía Local. Todos los delitos cibernéticos les duele a algo. Si los ponemos en el factor común, la mayoría tiene lo económico. Entonces, ese factor económico se tuvo que ejercer por un medio digital. Por ejemplo, desde que en Facebook pones la colección de Star Wars en 20 pesos. No, pues yo te la compro. ¡Pum! Sí, me depositas los 20 pesos. Estoy haciendo ejemplos. Y te veo en el metro de San Francisco en 2 horas. Sí, pero me depositas primero. ¡Pum! Ahí está el dinero. Ese nunca se va a aparecer, ¿no? Y me va a dejar con mis 20 pesos en la bolsa. Entonces, eso lo van a considerar electronic wiring. Entonces, es un fraud electronic wiring. Entonces, si no le pueden combatir el delito por cómo fue, que fue a través de un medio comisivo, que el Facebook, el engaño y todo esto, tan solo la falta de probidad de hacer la transacción económica les da el pie para hacer toda la acusación. Entonces, en el Northern California, ya les puse la base chiquita, ahora vamos a ver los fraudes ya más sofisticados que hacen las startups, como por ejemplo, crear una empresa, ¿sí? Un LLC, que todo el mundo pone LLC, sobre todo son extranjeros. Entonces, pone la empresa, pone activos que no existen, pone que tiene como 5 empleados y nada más es uno. Todo eso también se considera fraude en contra del ciberespacio, porque se usaron medios comisivos, se puso el hub de entrepreneur. O sea, hay muchos delitos que va a jalar aquí en Northern California en materia de la libertad de mercado y la estabilidad económica de California. Entonces, por eso es que se ha vuelto un hub. ¿Sí? Es un hub tal cual que vigilan al proveedor y a los usuarios. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna duda? No, todavía nuestro, gracias. Gracias, maestro. Entonces, ahora sí, vamos a meternos en cintura. Entonces, este es el más importante para nosotros, el Northern California Computer Crimes Task Force. Este es el más importante para nosotros porque es el que vamos a visitar. ¿Sí? Entonces, ahí nos van a enseñar literal que es una unidad muy pequeña. O sea, a comparación con todos los C4s que tuve la oportunidad de certificar, no, hombre, o sea, el de ellos, para hacer lo que es, está muy chiquito. O sea, en Puebla teníamos 12 C4s, ¿no? Ya estamos hablando del puro municipio de Puebla. Y lo que sería su C4 chiquito de ellos es el de aquí, el grande, ¿no? O sea, realmente no tienen un sistema de súper ciberseguridad, tienen más uno de anclaje y de investigación. O sea, lo que han hecho es que el recurso se vaya a la gente, se vaya a la persona y se vaya a las unidades especializadas, pero no tienen como tal así uno que investigue, así como lo pensaríamos, ¿no? Así con tanta tecnología, ¿no? No lo necesitan, o sea, porque se saltaron los pasos también económicos. A ver, yo necesito probar el delito. No, yo lo que necesito es que me autoricen a andar tras el que supuestamente hizo el delito. Y si yo logro sacarle esa confesión, no necesito más. ¿Sí? Entonces, por eso es que en la unidad de delitos cibernéticos de aquí, el Task Force, vamos a ver cómo se vincula con las otras agencias, y esta vinculación con las otras agencias es lo que les va a dar el sustento probatorio de lo que no pueden probar. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, el primer aliado que tienen es el FBI. ¿Sí? Entonces, el FBI tiene aquí, por ejemplo, aquí tiene una gran representación en San Francisco, tiene su propio edificio, tienen tienen todo aquí los agentes del FBI. Y tienen una división que se llama Internet Crime Complaint Center, el IC3, ¿sí? El IC3 o IC3, como ustedes lo quieren decir. El IC3 es el primer vínculo con la sociedad. Y adivinen cuál es el delito que más van a poder acusar aquí.
Número 1, registro de transacciones bancarias y tarjetas de crédito. 2, desafíos contra la admisión de evidencia electrónica. Entonces, estos 3, autorización, incautaciones de computadores, estos 4 prácticamente los diseñé en materia de ¿qué? De lo que sí puede investigar el FBI, ¿sí? A través del IC3. Si no están esas 3 cajitas que les puse, no se mete. Se le pasa el balón a las otras, que es la unidad de Sacramento. Por cuestión de jurisdiccionalidad, le toca a Sacramento como capital. Recordemos que la capital de California es Sacramento. No es Los Ángeles, no es San Francisco, no es San Diego, no es San José, es Sacramento, ¿sí? Entonces, por eso está aquí el simbolito del Congreso, porque el Congreso de California está en Sacramento, ¿sí? Entonces, por eso Sacramento, entonces, le pasa el balón. Como es la capital, le pasa el balón. Si no puede Sacramento con la investigación, entonces se la pasa a REACT. REACT tiene conjunto con San Francisco, con las policías locales de Sonoma County y todas las demás. Y de estas, por eso se llama Regional Enforcement Allied Computer Team, REACT. Es una alianza entre el District Attorney, que depende del Department of Justice, depende del Poder Judicial, depende de todos los counties, ¿sí? Y después, si no alcanza esa investigación, no pueden coadyuvar, entonces se va al CACH, que es Computer and Technology Crime High Tech Response Team. Y se va a todas las policías de todo California. Si no le alcanza, entonces se van al Southern California High Tech Force, que es, como lo decía, se divide entre Northern y Southern. Yo estoy en el Northern, que es literal el norte de California. El Southern le va a tocar todo lo que es Los Ángeles y San Diego, ¿sí? Y bueno, si no está o no pueden haber mayor coadyuvancia, entonces se va ya a nivel federal, a nivel estatal, que es el State of California Department of Justice, Office of Attorney of General y Crime Unit, ¿sí? O sea, es la oficina de procurador de California. ¿Sí quedó claro? Entonces, vean cómo, literal, lo que van a buscar es la coadyuvancia entre agencias. No necesitan tanta tecnología, porque cada una de ellas ya tiene la tecnología, tiene expertos en evidencia digital. Por eso es que no necesitan tanto superaparato. Con que tengan la orden judicial y tengan indicios de prueba, pueden empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, lo que hace fuerte a las agencias es su cooperación mutua. Es que cada una decida empezar a ver indicios de prueba. Ya en juicio, lo que vamos a probar es que una agencia vio algo, otra agencia alcanzó a ver algo más y otra agencia alcanzó a ver el tercer aspecto de la información. Entonces ya hay una cuadratura. Lo que parece ser algo borroso entre 3 agencias ya parece algo mejor. Dígame, Fernando. Es que eso es lo interesante y yo creo que la colaboración pues siempre hace exitosas esas investigaciones. Que aquí pues obviamente a la mexicana pues obviamente el fuero común trae algo, el federal trae algo, Marina trae algo y hasta lo municipal. Y obviamente pues nunca se ponen de acuerdo y pues por eso pues no hay éxito, ¿no? Entonces Así ahí es donde yo en alguna binacional siempre era la colaboración del municipio hacia arriba, ¿no? Como alguna vez lo comentó, el apoyo pues es al revés. Entonces, pues eso es lo que realmente hace diferente el tipo de investigaciones, ¿no? Esa colaboración y participar, porque muchas veces aquí a la mexicana, pues cada quien trae lo suyo, es lo mío, y yo me quiero llevar la estrellita, yo me quiero llevar todo. Y es cuando pues, obviamente no se da ningún tipo de situación que pueda agarrar y sacar el éxito a las investigaciones. Pero bueno, muy bien. Exactamente, Fernando. Porque aquí la lateralidad hace la prueba. O sea, ellos le están apostando en que lo que yo no alcancé a ver, lo va a ver el otro. Y lo que yo no alcanzo a ver, porque tal vez no tengo la tecnología, sí lo va a hacer el otro, como por ejemplo el FBI. Aquí el que lleva el mando de toda la investigación criminal es el FBI. Pero el FBI se vuelve ya un agente despachador, donde dice, a ver, Sacramento, encárgate tú. Sacramento decir, no tengo en mi jurisdicción. ¿Por qué yo no veo esos delitos? Entonces le pasa al REACT. El REACT se lo pasa al CACH al Southern California. Y después regresamos al Northern California. O sea, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6 visiones. Entonces ya se armó un rompecabezas. Y de ese rompecabezas, si no alcanzaron a decir ninguna, algo, entonces ya al menos armaron un mapa. Y ese mapa es el que va a ser la carga probatoria. Entonces, a ver, defiende de 6 puntos de vista. Va a estar difícil, ¿no? Entonces,
Si no tenían pruebas, ya las multiplicaste por 6. Por eso es que como abogado, en teoría, vamos a ponernos ahora el chip de abogado de defensa. Si yo tendría que defender a mi cliente, no tengo que dejar que llegue hasta todo, que la transmisión de la información no llegue hasta tanto. Si se empiezan a comunicar entre ellas, van a encontrar más. Porque por eso es que es difícil pensar en la corrupción aquí, porque a ver, corrompe a 6 agencias distintas. Tendrías que ser un super magnatate, o sea, no, como para comprar todo California, o sea, no puedes, porque son diferentes y ni las conoces, no se pueden ubicar, están encubiertas. Entonces, ¿cómo vas a corromper algo que no conoces? Entonces, por eso es que es difícil que tú, como abogado litigante, dejes que crezca el problema. Si tú no ofreces pruebas desde un principio de por qué no fue, entonces le vas a dar chance a la policía que esté involucrada de ir construyendo la teoría del caso conforme se les vaya ocupando a cada uno. Y aquí es bien interesante cómo la teoría del caso sí funge como teoría probatoria. O sea, la pura teoría del caso que ejerza va a armar una matriz de control y mapa de inteligencia. Y de ese mapa de inteligencia se va a traducir en un informe de inteligencia. Entonces, si no tenía pruebas, ya le di la oportunidad a la oficina del procurador de hacer su informe de inteligencia, a la oficina de Southern California, a la oficina del CACH, a la oficina del RAC. Entonces, cada uno va a dar un informe probatorio llamado informe de inteligencia. Y eso no me conviene como defensa, porque ¿cómo voy a poder desestimar seis informes de inteligencia? Eso es el error que veo muy común de los abogados, decir, no, pues que prueben. No, mi cliente no fue. Hay que prueben. Sí, le estás dando la oportunidad a 6 agencias de estarse pasando el balón e ir construyendo lo que era algo enano en una bola de nieve grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, perdón. No, adelante, doctor. Fernando, ¿quién, como usted me dice? No, Fernando, creo que alzó la mano. Fernando. No, adelante, ya, perdón, la dejé arriba. Ok. Entonces, en temas, en el tema cibernético, la situación de que intervienen, pues sí, las 6 agencias, bueno, pues sí, es un cúmulo de material probatorio objetivo, aun cuando se ha derivado más bien derivado del tema de inteligencia, ¿no? Entonces, cada informe tiene ese valor probatorio objetivo, es decir, Sí, ya no tanto indiciario, sino objetivo. sí, porque recordemos que aquí hay que convencer es al jurado, no al juez. Oh, Entonces, cierto. si le presentas a un jurado 6 informes de inteligencia con 6 diferentes agentes, nada más supongamos que por muy leve sea la bola, nada más le vas a poner a un agente encubierto por cada una de ellas. No, pues sí. ¿Cómo? O sea, el jurado va a decir, pues, es culpable. Y el juez va a decir, ¿cómo te ayudo, amigo? No hay manera de ayudarte, ¿no? O sea, Claro, 6 claro. agencias de investigación. Por eso los abogados, los malos abogados, dejan crecer la bola, ¿no? El buen abogado, pum, desde que está la primera que inicia todo el show es con el IC3. Entonces, con el Ajá. IC3, no, le ponemos frío, a ver, ¿dónde está el fraude? No, que fueron $15,000, te doy 20. Aquí se acaba la cosa y te entrego quién fue el que diseñó todo. ¿Ah? Bueno, ok, Ok. listo. A que no coopero con la autoridad, me curo en salud de que tienes la carga probatoria. Sí tienen la carga probatoria. Tan la tienen que vas a dejar que crezca. Claro, claro, claro. Y usted tiene, tendrá un ejemplo de esos informes de inteligencia. Sí, en las sentencias que vamos a analizar la próxima clase, ahí se las voy a poner porque son Ok. públicas. Sobre todo los que están en los comités de inteligencia del Senado. Entonces, Ah, a Dios gracias, todo, muy importante, lo que desclasifica el Senado o el Poder Judicial es completamente libre de usarlo y sobre todo usted que es autor de libros lo puede muchas usar. gracias. Sí, es lo que me interesa mucho ese tema de inteligencia. Bueno, Yo gracias, maestro. también en el Cybercodex, o sea, no es copy-paste, es completamente un Sí. análisis de cada una de las sentencias las que estamos analizando y es donde estoy viendo los errores de cada una de las policías, porque al final, perdón, de las defensas y también de las policías, porque aquí hay algo de que les falla mucho y es un aspecto muy fino, que es la dogmática
jurídica penal. Se alejan de la juridicidad completamente. Dicen, entre policías nos defendemos y el abogado se defiende. Y el abogado dice, sí, pero ¿a mí quién me defiende? ¿No? O sea, ahí está el tema. ¿A mí quién me defiende como abogado? ¿Ustedes? Entonces, al final, cada quien crea sus manuales. Estas agencias, cada una creó su propio manual y le quiso entender al ciberdelito como quiso. Entonces, literal, no vas a ver lo mismo un informe de inteligencia que dé la fiscalía que el que te dé el REACT. El REACT va a poner más números, es más, y va a poner ubicaciones y sistemática de información. Pero el catch te va a dar de todas las agencias y condados el punto de vista y el vestigio que dejó el ciberdelincuente. Si es que, por ejemplo, vamos a ver un caso muy especial que fue la defraudación de miles de usuarios de California por una aplicación de citas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas personas fueron literal estafadas por esta circunstancia, ¿no? Entonces, en el catch se ve completamente la cooperación entre condados, porque el delincuente siempre se va a esconder donde no hay policía, que es literal los pequeños condados. Pero para eso está el catch, para hacer que a nivel regional puedan seguir investigando sin necesidad de ponerle en advertencia al delincuente. Y son las mejores policías, las que no se ven. O sea, ahí lo ves como, sí, el municipal. ¿Qué va a hacer el municipal? Error, el municipal es el que más está entrenado. ¿Sí? Aquí la federación termina siendo un director de estrategia procesal, no es el que investiga. Maestro, aquí, digamos, cuando, por ejemplo, el IC3, ahí utilizan igual lo de el forense informático, digo, por ejemplo, si se utiliza el software autopsy, ¿no? Para poder, si es que, o sea, hubo un dispositivo, ¿no? Porque creo que acá los grandes errores que se tiene, y eso yo me acuerdo cuando todavía, y que comparto lo que dice Fernando, cuando nos encontrábamos de director de ciberinteligencia en la unidad Guato, de acá de la Fiscalía. El problema que hasta cuando ya pues, se tenía que hacer, por ejemplo, hubo un caso en Nezahualcóyotl, donde venezolanos ponían un disco duro, que por cierto tengo ese disco duro, un disco duro, alteraban el código del cajero y empezaban a salir los billetes. Nada más era por una cinta magnética. Dice, bueno, interesante. Buscamos descifrar el código utilizando software autopsia de Kali Linux, pero sí estaba muy sofisticado y de tal forma que sí dimos cómo fue la esencia, cómo crearon ese código que era portátil, casi incluso, por eso me interesó mucho ese mercado que dicen que venden todos los, para hackers, bueno, puede ser, ¿no? Y ese código dentro de ese disco duro, pues sí, era nada más con colocarlo o acercarlo al cajero, empezaba a abrirse y a sacar todo el dinero, ¿no? Pero después tenía un sistema que un error de un compañero lo conecta directamente para poder saber así que la autopsia, ¿no? Del disco duro y que se borra todo. Entonces se borra el código, ¿no? Entonces dices, sí, pues ya no hay evidencia, ya cómo, ¿no? Exacto. Muy Sí, muy problema. buena observación, porque aquí estas agencias, bueno, no todas, y es que ahí está el tema. Cada quien tiene su fortaleza y literal tenemos que ver sus fortalezas, sus virtudes y también sus puntos de mejoría. Por ejemplo, la mayoría, el punto 4, que es la precisión en la recuperación de evidencia digital, habla de esa resiliencia digital y de la prueba. Cómo tiene que pensar el investigador forense en conservar la prueba en su interacción. Entonces, ahí vamos a ver los guidelines que acaba de sacar. Casualmente lo hicieron la Policía de Los Ángeles y la de San Francisco, de cómo buscar que en la mejor manera posible podamos acusar con la pura carga indiciaria. Eso está interesante. Eso está interesante porque con elementos sustantivos indiciarios, entonces puede iniciar la carpeta. A lo mejor se borró, pero creé el mapa, Ajá, sí. creé el mapa de testimonios, creé el mapa de cómo, o sea, creé el antes y después. Vamos a poner, si vemos así, vamos a ver la imagen de un tren que pasa, ¿no? Un tren que pasa
y un puente. Ese puente viene siendo todas las agencias que pensaron a ver sus informes de inteligencia y por eso difícilmente un abogado se va a enfrentar a juicio con este tipo de pruebas, porque donde te salga que lo que falta en este mapa es el tren y tú tienes todo el puente, ya perdiste el caso. Y aquí Ok. aquí literal el abogado no solamente pierde credibilidad, sino también se puede hacer sujeto responsable por no saber cómo ofertar los medios de prueba y Ok. puede perder la licencia. Entonces, por eso es que los penalistas aquí se infartan. O sea, si pierden un caso, sí se andan infartando porque no saben, estudian mucho y por eso cobran mucho, porque implica poder perder la licencia de barra. Donde un medio digital no se ha ofertado correctamente, la responsabilidad es del abogado, ya ni siquiera de las fiscalías. Interesante. Ok, Sí, gracias, maestro. Sí. no de qué. Creo que Ulises tenía una pregunta y Fernando tiene una pregunta. Sí, ¿Ya no? maestro, gracias. Sí. Yo, bueno, rapidísimo. Nada más es en cuestión respecto de la identificación que está dando a usted por lo que es el área de oportunidad, ¿no? Aquí en México, pues usted bien sabe, no hay gente dedicada a la cuestión dogmática penal, identificando este tipo de conductas cometidas por medios tecnológicos. Yo lo veo como una cuestión que propiamente no hay formación y por desgracia, por todo lo que está agarrando y teniendo ya que va casi ya la tercera parte de delitos cometidos ya se hacen por medios tecnológicos, que no hay esa formación, ¿no? Tanto para la defensa y mucho menos para las fiscalías. Entonces, bajo esa consideración, pues obviamente, pues qué bueno que usted está dando pauta para eso y ojalá pueda abordar este punto en su próxima edición, ¿no? Sería todo, gracias. Gracias, Fernando. Sí, de hecho, está prometido, o sea, al que sí vamos a ir es al React, y si no al React, a la oficina del condado aquí de Sonoma, esa ya la tengo súper planchada. Ulises, a tus órdenes. Gracias, maestro. Tengo un par de dudas rápidas. Nosotros seríamos como tal vez recursos que apoyarían a la defensa o apoyarían este, al pueblo o cómo sería el approach. Mi Muy bien. pregunta más el sentido en el que de repente muchas autoridades como estas que muestra usted se empiezan a sentir porque o defiendes a criminales y ni siquiera eres mexicano y empiezan a verte con malos ojos, ¿no? Esa es la primera. Y la otra pregunta va más relacionada en el comentario que usted puso de que si entre todas ellas empiezan a elaborar el caso un poquito más robusto, no existiría alguna especie de, como acá en México, de amparo, que puedas decir, oye, ¿sabes qué? Mira, todo el resto no se meta, esto queda, digamos, amparado y lo vamos a resolver así. Gracias, maestro. Muy buena pregunta, Ulises. Fíjese que sí, para eso vamos a ver el Mandamos Act, el Habeas Data y el Injunction. Son tres figuras que todas se parecen al amparo, ¿no? Es más fácil en México decirle amparo y ya. Pero acá tienen estas tres figuras. Sí se vale. Y es lo que les molesta tremendamente a las agencias de investigación que empieces a hacer. Muchos abogados lo hacen y es el primer paso para ellos para pensar que tienen un caso. O sea, lo voy a decir así bien feo. El que se defiende es porque la debe en su chip de ellos. ¿No? O sea, su chip de ellos es quien tiene para pagar un abogado especialista en Privacy Act, especialista en habeas data. O sea, todo este tipo de especialidades es alguien que la debe en su chip. No puede ser es un señor que se está defendiendo. Nadie se defiende porque siempre te van a dar la mano. Siempre, siempre. A ver, ¿no fuiste tú? No. Cuéntame la verdad. Y por eso como en las películas, ¿no? Te llevan al interrogatorio. Cuéntame la verdad. ¿Qué pasó? No, pues la verdad está así, 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 así. Bueno, te voy a ayudar en esto. Ya vi que esto no es mi competencia. O sea, siempre empiezan con la mano, amiga. Tú le haces el fuchi a esa mano amiga y ahí es donde se acaba el caso. Haces el fuchi desde que llamas abogado. O sea, la mejor manera de defenderte es no llevando abogado.
Desgraciadamente, a ellos no les gusta un abogado en la sala, porque significa que ya te estás protegiendo de ellos, y si te estás protegiendo es porque la debes. Y ahora no se diga de que metiste amparo y todo esto, ¿no? Entonces, si estás metiendo amparos y defensas legales, es de que súper la debes y que van a ver cómo te van a ganar. Entonces, sí, y mientras más las hagas enojar a todas, por eso es que la mayoría de los ciberdelitos se acaba en pre-trial. Y en el pre-trial incluso dicen, ¿sabes qué? Ya se confiesa culpable y naturalmente vamos a buscar el reparo. Y ya, o sea, cuando ustedes oigan o leamos que la audiencia se resolvió en un master hearing, solamente es por dos cosas. O porque está pasando de lista el Ministerio Público y quiere que todo se autorice rápido, en calidad rápida para poder librar las órdenes de aprehensión o de escuchas o de intervención de comunicaciones, o porque ya no le interesa el caso y literal ya se va a ir el cliente. Si se va a ir en ese momento, decreta la libertad. Y entonces al decretar la libertad, literal, nada más esperas al cliente un par de horas afuera y ya te lo entregan. Entonces, porque fue en un master hearing con otros delincuentes, o sea, es lo que te va dando así como, vale, de tanto estar en las audiencias ya le encontré el truco, ¿no? O sea, entonces el truco es bien sencillo. No la debes, no te defiendas. Así. Sí, sí, alcancé a responder su pregunta, Ulises. Sí, maestro, gracias. Y respecto del perfil que nosotros jugaríamos, es muy importante. Nosotros vamos a estar como responsables de seguridad de información de las empresas. O sea, antes de que sucede cualquier problema, nosotros, el papel que yo quiero para ustedes es del cual yo me burlo tanto, que es el Chief Compliance Officer. Y ustedes dirán, ay, maestro, ¿nos va a meter a una posición que vamos a estar en riesgo? Sí y no, porque es la única que hay, ¿no? Por eso es que quiero que sepan todas las leyes, sepan todo antes de que lleguen y se sienten en ese asiento, porque es el más resbaloso, pero es el único que hay ahorita. Y les estoy dando todas estas herramientas para que se agarren bien, como si fuera toro de rodeo, y lo sepan domar. O sea, es el único que hay, pero es el más pagado. O sea, aquí un Chief Compliance Officer está ganando no menos de $20,000. $20,000 al mes. O sea, son lo de un ministro de la corte, ¿no? 400,000 y tantos pesos. Entonces, obviamente que es un súper salario, pero es una súper responsabilidad. Y hay que saber cómo cooperar con la autoridad y los trucos que he encontrado. Sí, 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 me entendió eso, Ulises. Sí, maestro, me queda claro, gracias. Ok. Entonces, bueno, entonces ahorita están así. Les voy a pedir que se tomen unos minutos porque necesito que ustedes de cuenta propia, antes de que yo los lleve de la manita, investiguen a cada una de estas policías. Solamente les voy a dar literal 5 minutos, porque ya nos estamos acercando a las 12 mías, 1 de la tarde de ustedes. Entonces, nada más en unos minutos, por favor, les voy a dar 5 minutos. Ahí están los QRs. Métanse a cada una de las páginas y quiero que me investiguen tres cosas. Una, facultades de investigación, o sea, hasta dónde pueden investigar. Y dos, lo más importante, qué delitos se investigan y qué delitos no investigan. ¿Sale? Regreso con ustedes en 5 minutos. Por favor, pónganse a investigarlos brevemente y después yo ya les hago un tour solito de lo que he encontrado de cada una. Nos vemos en 5 minutos.
Ok. ¿Quién me puede dar alguna observación antes de que los vaya guiando yo de la mano? ¿Qué facultades encontraron? Bueno, a mí me llama la atención, bueno, son agencias muy interesantes, pero la que la de Sacramento, digo, interesante los casos más de la relacionado con ciberbullying, ¿no? Con ese tipo de situaciones de engaño hacia acciones, pues hasta a menores de índole sexual, así grosso modo, ¿no? Correcto. Más local, ¿no? Más. Exacto, exacto. Ujú. Entonces es lo que digo, a mí me llama mucho la atención ese punto. Y el otro, lo que es Internet Crime Compliance, o Compliance, ¿no? Center, Ajá. donde, bueno, ahí es donde a mí me llama mucho la atención, que igual tiene un tema sobre las situaciones del ransomware, ¿no? Ujú. Exacto. Muy Eh, importante el ransomware. digo, me enfoqué ese tema porque a mí una vez nos pidió la asesoría para la situación de Pemex Ujú, aquí en México, que fue a ujú, la aplicación de un ransomware, ¿no? Que encriptaron la información. ujú. Que por supuesto que aquí digo, haciendo una crítica constructiva para las investigaciones en México, decían, bueno, ¿qué tipo penal tiene que ser aplicado, ¿no? Así, que extorsión, engaño por un fraude o claro, por la sustracción de la información, pues de los delitos cibernéticos. Pero sí había una situación que, bueno, pues ahí donde, cómo tiene que establecerse el dogma jurídico aplicado a ese tipo de situaciones cuyo hecho, o más bien cuya conducta, es derivada de un ataque cibernético, ¿no? Digo, es lo que, así grosso modo, lo que rescato, maestro. Muy bien, muy bien. Excelente, doctor. ¿Alguien más? Yo, maestro, A sus órdenes, Ulises. a mí el que me llamó la atención fue el San Diego District Attorney, California. Ujú, Me gustó bueno, me gustó porque quisiera yo que hubiera una entidad así en México, que trabajara un caso verticalmente, involucrando a agencias locales, estatales y federales, y que el ya. caso lo trae de principio a fin hasta que se cierra. Entonces, eso me pareció interesante. Me parece muy bien. Muy buena observación, Ulises. ¿Vio el del FBI? Sí, sí, sí lo Sí. vi. Sí, sí El ve cómo se IC3, concentra más en lo del uso de tarjetas. sí, lo vi más pegado a la parte de negocio, o Exacto, sea, exacto. privada. Ujú. Entonces, por eso es que tienen que tener mucho cuidado en esta posición. Si se dan la oportunidad de estar acá en Estados Unidos y ocupar estos cargos. Estos cargos literal son resbalosos, les digo, porque vean contra quién se están poniendo. O sea, si no hacen su tarea, sí van a tener un gran problema. Sí, o sea, porque o sea, cualquier persona puede ir al IC3 y decir, esta persona no cumple con su compliance, no cumple con esto, no cumple. Entonces el FBI en lo que dice si es delito o no, te va a dar vista, es decir, ¿tú qué opinas? ¿No? Tú defiéndete, ¿no? En el puro defiéndete, ya cala, o sea, cala. Que el FBI ven que te toca la puerta, no es nada padre, nada. Significa que ya estás en riesgo, sí. Entonces, todavía si fuera, por ejemplo, el React, eh, o incluso hasta el Sacramento Valley, todavía la haces, ¿no? Pero ya que se conjunten los tres, ahí es donde tienes que tener ya una defensa, ¿no? Y en la defensa, naturalmente, yo dije, tenemos los amparos, tenemos las defensas legales, ¿no? O sea, le estoy diciendo amparo porque aquí la palabra amparo no existe. Se llama injunction, se llama habeas data, se llama injunction, habeas data, ahí se me fue el otro. Bueno, mandamos act. Entonces en el mandamos act vemos todo este tipo de acciones, ¿no? Pero bueno, ¿alguna otra observación, Ulises?
Bueno, sí tengo una Ujú. observación, pero yo creo que sería tal vez como para reflexionar, tal vez, dentro de las lecturas que he estado teniendo a lo largo de los cursos de usted, maestro. Ujú. Me topé con comentarios de algunos abogados que dicen que cuando el crimen es de índole cyber y al mismo tiempo este, agencias federales involucradas de muy alto perfil, por ejemplo, como la CIA o este, agencias de alto perfil, que el individuo eh, deja de ser perseguido por estas entidades y se convierte como un asunto de seguridad nacional. Y si el crimen y el individuo cumple con tres características, es decir, que fue su primera vez, que lo hizo sin darse cuenta, entre comillas, ¿verdad? Y que promete que no lo volverá a hacer, es absuelto de todo, e inclusive hasta lo invitan a participar como experto dentro de su misma agencia. Entonces Muy eso, buena observación, Ulises. Nunca se absuelven, se mantiene la carpeta en reserva. Entonces, jamás van a absolver porque no tienen las facultades, solamente las tiene un juez. Entonces, lo que hacen es reservar la carpeta en la investigación va a ser su garrote en todo momento. Sobre todo cuando ya la persona no quiere cooperar o ya está cansada. Usualmente, por ejemplo, si declaran en contra del crimen organizado, se les da una nueva identidad que puede ser naturalmente en la misma región. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de las policías estatales de California, no se pueden tomar la libertad de asignarle identidad en otro estado, porque pues, estamos hablando del derecho estatal. Entonces, por ejemplo, si está aquí, lo mandan usualmente en las montañas, donde es difícil que te encuentren, ¿no? Por ejemplo, como Tahoe, ¿no? Te mandan a Tahoe, o sea, cuando ves mucha gente en Tahoe medio rara, es gente que cooperó con la justicia, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder tener una nueva vida y empieces desde cero, ¿no? Pero el empezar desde cero es tu regalo, que no te van a seguir investigando, pero no te pueden absolver, aunque ellos quieran. ok, Ujú. gracias, maestro. Muy bien. Entonces los llevo de la mano ahora en cada una de las agencias y lo que nos va a importar en los precedentes que marca en la investigación criminal y sobre todo en el derecho de la ciberseguridad y la privacidad. Entonces, en estos 10 minutitos que me quedan, nomás lo vamos a ver rápido. Aquí está el IS-3. ¿Sí se ve el IS-3? Sí. Sí, maestro. Gracias. Entonces, aquí es bien importante el IS-3. De todas las demás, como verán, es el único que te permite denunciar el ransomware. Entonces, yo sugiero abiertamente que incluso en México le demos pie, apertura al FBI en materia de ransomware. Si bien es cierto, ellos van a declarar que no tienen jurisdicción, si por pura casualidad el ciberdelincuente que esté haciéndonos daño está dentro de su radar del FBI, el FBI va a poder clamar su cláusula de extranjería y va a poder investigar el ciberdelito. ¿Sí? Entonces, como ustedes no saben ni qué tipo de virus, sin hablar de un virus informático, o sea, si no sabemos qué amenaza es la que realmente estamos enfrentando, aquí denúncienlo. Lo único que les puede decir el FBI es que no puede. Ahora sí que el no ya lo tienen ganado, ¿no? Entonces, pero sí les va a poder dar estructura de dónde sí poder denunciar, porque acuérdense que nosotros como mexicanos tenemos el TIMEC. Entonces, en materia de propiedad intelectual, si por pura casualidad ellos ya traen una investigación contra el mismo ciberdelincuente que te hizo daño a ti, aquí lo pueden denunciar. Sí. Incluso te da aquí, por ejemplo, los tips para poder literal encuadrar el tipo penal. Te dan cómo son los modus operandi, te da cómo se puede manipular el dato probatorio, pero está aquí. Entonces, yo sugiero, después vamos a ver el CISA, y en el CISA, literal, CISA opera en todo el mundo, pero el FBI, este del IS-3, casi nadie lo conoce. Entonces, en el IS-3, si tienen una amenaza de ransomware, métanse ahí
y pónganle ahí todos los datos. No tiene, miren, les vamos a dar clic, no pasa nada. Y te van a decir bajo qué tipo está haciéndolo, ¿sí? O sea, es uno contra los negocios, es contra una persona que es de las personas mayores, ¿sí? Hoy los scams, todos todos los fraudes van contra la gente adulta mayor, ¿sí? Entonces, obviamente, traten de ponerlo en este contexto. Es ransomware, ya sabes que es ransomware, ¿por qué sería ransomware? ¿Cuáles son otros tipos de delitos? O sea, primero es filtrar que de verdad sepas que es ransomware y después veas literal cuáles son los otros tipos de delitos que sí atacan, ¿sí? Entonces, de todo esto, ahora sí le das clic, file a complaint. Y aquí te ponen los términos y condiciones, ¿no? Ellos te están diciendo, primero, el US Code, que permite la jurisdicción. El primer tema que está buscando todas las agencias es buscar arraigo de jurisdicción. Donde se pasan la pelota es cuando dicen, no, no es mi jurisdicción, es de la orden local. No, mucho menos de los Estados Unidos. Pero si de pura casualidad conecta con uno de los más buscados o algo que traiga por investigación el FBI, lo va a investigar en México. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo les pongo ya no le puedo dar aquí porque si no, sí me meto en suscribirla, pero es muy importante usar esta. Dígame, Ulises. Solo como paréntesis, dentro de la información que me mandó usted, maestro, pude ver otros videos que están en YouTube, donde efectivamente se menciona que hay una serie importante de ataques hacia los viejitos de Estados Unidos, y ahora están combinando el deepfake, Sí. haciendo copia de la voz, y están entrando a su cuenta bancaria a través de la llave de voz, pero pues Así es la llave del viejito y están saqueando sus cuentas. No, y deje de eso. Ahorita ya te sacaron la cuenta, todavía van contra tu familia, entonces están marque y marque. Ahorita un cliente me tocó la puerta esta semana, porque uno que están usando en redes sociales son bueno, varias empresas que están en el World Trade Center, ahí en la Ciudad de México. Y lo que están haciendo es que te ganaste 3 pases dobles y hasta te explican qué pases doble, o sea, muy, muy completo el sistema de fraude. Te dicen cuál quieres. Ven, mi nombre es tal, nombre completo. O sea, te empiezan a dar certeza de lo que antes no había certeza. Entonces tú empiezas a decirles, bueno, ¿a qué horas viene por su boleto? No, pues a tal hora. Bueno, recuerda que tiene que traer su tarjeta Ya cuando empieza con siempre lo que delata al ciberdelincuente es el dinero, ¿no? Dígame, Ulises. No, solo era eso. Creo que dejé Sí. la mano levantada. Bueno, entonces aquí está para ransomware, muy bueno el IC3, ¿sale? Para consumer alerts, en nuestro caso, todos los consumer alerts van a conectar con todo el mundo, ¿sí? A ellos no les importa solamente los Estados Unidos, todos se repiten por añadidura en Latinoamérica. O sea, lo que ya se estafó aquí en Estados Unidos, lo que no, más bien, lo que se estafa en Estados Unidos, le sale o no le sale, van y lo replican en América Latina, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los Public Service Announcements, ¿cuáles son estos? Por ejemplo, ahora con Hamas, ¿qué tipo de alertas han salido? Scammers, o sea, aquí están todas las alertas de ciberdelincuentes, todas. Y vean, la tienen muy actualizada, 14 de agosto, 24, 29 de septiembre, o sea, todo el tiempo están investigando y necesitan hacer de conocimiento público cuáles son las alertas. Entonces, tenemos alertas desde el 2003. O sea, aquí todos estos comunicados de prensa te sirven mucho porque te dan literal. Ustedes me dicen, ¿dónde está la sentencia de extradición? Aquí están. Y obviamente lo que yo sí les puedo ayudar desde aquí es acceder al expediente que nace de aquí, que eso no se hace público, eso tienes que estar aquí en la corte. Entonces en la corte vamos, abrimos el expediente, tomamos foto y lo podemos discutir, pero es literal que aquí se pongan a buscarlo y con mucho gusto ahí los podemos ayudar, ¿sale? Entonces, eso es por parte del FBI. Ahora, vamos a materia local y ahora vamos a buscar a Sacramento.
Entonces, aquí la policía de Sacramento, pues la verdad es que no tiene al mejor diseñador web, ¿verdad? Está medio feita su página web, pero bueno, lo que nos importa es qué es lo que están investigando. Por eso cada agencia es bien interesante y bien distinta porque se va a concentrar a lo que más le duele. ¿Qué le duele a ellos? El robo de identidad. Entonces, en el robo de identidad, literal te están diciendo, for ID theft prevention tax, ¿cuáles son los tips para robo de identidad? Y otra vez hablan de tarjetas de crédito y de débito, ¿no? ¿Cuáles son las víctimas? O sea, algo muy general, pero realmente no quiero que se fijen en eso. No me importa tanto en los tips. Lo que necesito es que analicen es cuáles son las vinculaciones que tienen. Por ejemplo, tiene una vinculación con la oficina de procurador. ¿Quién se está metiendo también aquí? Federal Trade Commission. Entonces, están buscando hacer la búsqueda de investigación federal. ¿Con quién lo están haciendo? Con la sociedad civil. Y está esta sociedad civil que se llama Identity Theft Resource Center. Entonces, si le dan clic, nos va a dar mucha escuela de cuáles son los manuales, procedimientos para investigar el delito de suplantación de identidad. Entonces, en el delito de suplantación de identidad, naturalmente, vamos a buscar que haya lo que antes llamamos en México, que se extinguieron ahora con tantos recortes, que eran los think tanks, ¿no? Que son los tanques de pensantes, que es lo que traté de hacer basado en todo el programa Celta, o sea, realmente especialistas en la materia que pudiéramos desarrollar, investigar un fenómeno, en este caso un fenómeno delictivo, y dar ideas. Entonces, por eso está el Identity Theft Resource Center, y nos dan muchos elementos, como prevenir, recuperar, proteger tu negocio. O sea, ya nos están dando más herramientas. Si es de la vía privada, claro que es de la vía privada, ¿sí? Entonces, pero vean cómo la vía privada al final es un recurso y el que termina también poniendo las bases de investigación, ¿sí? Aquí vamos a ver las alertas, qué tipo de análisis de seguridad de la información hay, qué publicaciones tienen. Entonces, en las publicaciones son muy importantes porque necesitamos citarlas en todos nuestros estudios. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es el estado de la técnica? ¿Sí? Entonces, si la policía está reconociendo a este organismo para ver qué es la suplantación de identidad, por ejemplo, allá arriba estamos viendo las noticias más importantes al día, en Nevada, en Oklahoma, todas. Entonces, en las publicaciones vamos a ver los estudios de impacto, cómo se hace una investigación de data breach, cuáles son las siguientes juntas, por ejemplo, Record Smash, how many data breaches will be reported in 2023. O sea, vean todo lo que hay en materia de seguridad de la información, todo, 2023, 2023. Entonces, si la policía le está reconociendo, ustedes usen las herramientas que está reconociendo la policía, porque no te va a poder dubitar las pruebas que ellos mismos se están acogiendo, ¿sale? Entonces, lo voy a dejar hasta ahí. Ya son las 12, 1 de la tarde ustedes. Nos vemos la próxima clase. Por favor, investiguen más de cada una de las agencias de policía para que ahora que vea la expectativa de privacidad y sobre todo la protección en la cuarta enmienda y su vinculación con el marco regulatorio de los Estados Unidos, para que ya cuando entremos al aparato de inteligencia artificial se les haga más fácil todas las regulaciones nuevas que estamos creando, ¿sale? Recuerden que está en la puerta, literal, el Congreso de Inteligencia Artificial, que se va a hacer en Boston. Les voy a estar trayendo, literal, de viva cuenta todo lo que se hizo en ese Congreso, cuáles fueron las nuevas métricas de la inteligencia artificial, todos los eventos que nos están llevando ahí. Ahorita, literal, las empresas están definiendo la agenda porque el gobierno está ocupado en la agenda exterior. Entonces, ahorita el que estuvo aquí estuvo. Recuerden que este es un curso introductorio para que ustedes estén aquí en los Estados Unidos, entonces está programado que estén aquí en la primera semana de diciembre. Ojalá empiecen a ver eso. Les voy a ir mandando los tips, sobre todo los costos de los viajes, si es que pueden agendar su viaje. Si no, no pasa nada. Les voy a mandar la agenda como si estuvieran aquí. Va a haber personas aquí que incluso van a ir al GIMA. Nunca han ido los abogados con los que vamos a estar. No han ido al GIMA, no han ido a Berkeley a hacer todos estos estudios. Entonces, ahorita que tenemos la puerta abierta, vamos a ocuparla. Y bueno, pues de lo que veamos esta semana de inteligencia artificial, yo les voy a estar marcando la cuenta para literal, una vez agotada la tercera ventana, que es el sábado, entremos de lleno en la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la gobernanza de la inteligencia artificial y
todo el aparato de investigación. Son cosas que ustedes ya tienen que saber. O sea, le estoy dando literal los tips para poder entender las conversaciones de las que vamos a estar teniendo y sobre todo lo que se va a ver en los congresos, porque en los congresos pues ya es obviado todas estas agencias de investigación de inteligencia. Entonces, hagan su tarea de leer los manuales que les mandé, están en español. Hay una comunidad importante aquí en California en español. Son los manuales que sé que sí les van a hacer caso. Entonces, literal, se vienen nuevas cosas. Espero que sean parte de ellas. Y pues nos estamos viendo el próximo sábado. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, maestro, muchas gracias. Gracias a todos. Igual, un abrazo. Muchas gracias. Igualmente. Nos vemos, Dulce. Gracias. ¿Alguna pregunta, algo? No, profesor, ahorita todo bien. Bueno, nos estamos viendo, Ulises, Fernando, un abrazo. Nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias. Gracias, maestro. Luego. Excelente tarde a todos. Igualmente. Igualmente.